Buenas noches, Inge. Buenas noches, chicos. Vamos, por favor, a empezar el día de hoy. Vamos a hacer primero, como les decía, ya para ir terminando las presentaciones de sus evaluaciones del segundo parcial, para ya ir asentando las notas, ¿no? También el día de hoy vamos a ver una pequeña refuerzo, se puede decir, de varias preguntas del primer parcial de la evaluación para que vayan viendo de forma general un refuerzo, se podría decir una retroalimentación de las evaluaciones que dieron o rindieron en su momento, ¿no? Entonces, hasta que continúen ingresando sus compañeros, vamos a ir revisando la evaluación del primer parcial y vamos a reforzar algunas preguntas del segundo parcial, ¿no? Entonces, empezamos, chicos. A nivel general, el primer parcial, nosotros lo que vimos son 3 unidades. Estas 3 unidades se enfocaban a lo que es una introducción de aplicaciones móviles, al diseño o gráficos de interfaz de usuario, de aplicaciones web móvil o híbridas se le podía conocer. Entonces, para eso se rindieron o se vieron varios conceptos, varios ejercicios, hicimos con diferentes opciones o diferentes componentes para poder ir contemplando. Por lo cual, una pregunta que es o sea, importante es para seleccionar una imagen y agregar en un Image View, ¿en qué carpeta debe de estar almacenada la información para que sea de fácil acceso? Aquí se acuerdan que yo les decía cualquier componente adicional que sea imagen o algún componente adicional, pues se le deberá agregar en la carpeta draguable. ¿Por qué no en la de Project? Porque la de Project integra a todo y la de Red también integra todos los recursos. Otra pregunta que también es considerada es de seleccionen el tipo de aplicaciones que puede desarrollar, aplicaciones instaladas en los dispositivos y se desarrollen en diferentes lenguajes de programación web. Aquí, como les decía, las aplicaciones se llaman híbridas o web móvil. Entonces, esos son los tipos de aplicación. Cuando se desea crear una nueva actividad dentro de un proyecto, ¿en qué carpeta debe de presionar y qué opciones debe de tener? Aquí les decía que yo necesito tener en mi layout, ¿sí? O en mi Java, dar clic derecho, New Activity, y de ahí seleccionábamos la opción o la actividad que yo deseara. Entonces, eso es para que se lo considere, ¿no? Tenemos, o podemos hacer por el proyecto directamente, o por la carpeta de Java, o por la carpeta layout, ¿no? Que esa era la que se contemplaba. Dentro de las consideraciones que se debe de tomar en cuenta sobre el diseño de la pantalla son, primero, lo que es el contraste y la iluminación, ya que debido a esos procesos se debe de lograr un diseño interactivo, dinámico, atractivo hacia el usuario final. Escriba el código fuente que permita crear un botón en Ionic y tenga bordes redondeados y llame a una función sumar. Para hacer en Ionic cualquier componente, cualquier opción, yo les indicaba que principalmente tiene que tener la palabra IO, ¿sí? No ICO, sino ION. Y de ahí guión o slash, se podría decir, el componente que ustedes desean agregar. Por ejemplo, button, textbox, radio button, checkbox y muchos más. Y dentro de estas etiquetas de abrir y cerrar, yo le colocaba un nombre, el nombre que yo deseara, suma, resta, multiplicación. Y para poder redondear, utilizábamos el shaded round
Y para llamar la función, ¿se acuerdan que era el onClick? Y se llamaba entre paréntesis a la función que yo necesitara o yo trabajara. Entonces, en forma general, es lo que se debe de contemplar. Dentro de las pautas generales, dentro del diseño de un dispositivo, hay que considerar que el usuario no es consciente de que el tiempo de conexión tiene un costo económico. O sea, algunos estudiantes o algunas personas sí, sí saben o conocen de tecnología, por lo cual sí son conscientes de que el tiempo de uso o el tiempo de conexión maneja un costo económico. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos tener o realizar alguna función con internet, pues si no tengo Wi-Fi activado, tengo que utilizar mis datos y cada vez que utilizo ese componente o esa opción, pues me va a, se podría decir, utilizar ese valor o ese aporte, se podría decir. Entonces, no todos, sino a nivel general, algunos sí conocen o son conscientes y otros no. Escribe los métodos utilizados para poder inicializar y detener un servicio en segundo plano. Aquí son dos servicios, el long start y el long destruct. Cuando yo les pido en algunas preguntas, escriban los métodos o escriba la acción o escriba algún proceso, pues netamente realicen lo que se les indica. Por ejemplo, aquí tenemos varios comandos que a su vez se les puede considerar sobre la mitad de la nota o se les anula la nota. Entonces, eso tienen que contemplarlo para que lo vayan trabajando correctamente. Otra, aquí es una pregunta que en forma general sí genera o sí se necesita, es conocer. Escriba el código fuente para crear un progress en Android para que visualice el mensaje. Cualquier mensaje que se indique y se visualice su nombre. Ahora, cuando yo indico o yo menciono, escriba el código fuente, pues deberán realizar la programación, las líneas de código, el lenguaje de programación, como lo queramos manejar, es tal cual. Entonces, cuando dice crear, entonces, ¿cómo necesito crear el progress? Crear un objeto de un progress view, de ahí crear la opción, ya ese progress, hacerle visible. Por ejemplo, aquí lo único que estoy haciendo es hacerle visible, pero eso no lo debería realizar, sino directamente debo de crear el progress. Otra pregunta que también es importante en referente a la virtualización, ¿no? Aquí hace referencia al momento de instalar un sistema operativo en una máquina física y a partir de él se crea una capa de virtualización. Había varios tipos, ¿no? Que les decía, hay tipos de virtualización a la vez, por sistemas, dependiendo del sistema operativo y individual. Entonces, en este caso, se basa mediante una capa de virtualización, lo cual es a partir de un sistema operativo anfitrión. Otra parte es escriba el código fuente que permita crear un filtro de un input que tenga solo 8 caracteres de longitud. Aquí era importante que yo les decía, primero tener el campo de texto, que sea text view no podría ser, sino cuando es un input es de entrada, ¿no? Un campo de texto, entonces debería ser edit text. Al momento de utilizar el tipo edit text a este componente, yo creo ¿sí? Un array, un vector que sea de tipo filtro y estos filtros le voy a decir, en la posición 0 va a tener el filtro de longitud, en la posición 1 va a tener la posición de caracteres especiales, en la posición 3 que les pongo, ¿no? Que tenga una validación y muchos más. Y ya una vez agregados estos filtros, yo le asigno al componente los mismos. Entonces, aquí, por ejemplo, digo al componente punto set filters y el filtro que lo coloco. En el caso que desee cambiar de imagen de icono de la aplicación en Android Studio, ¿en qué archivo deberá
realizar la modificación. Aquí les decía, cuando yo necesito cambiar el icono o hacer permisos, configuraciones de mi aplicación, en el archivo que yo tengo que manejar es el Android Manifix. Entonces, en Android Manifix yo trabajo lo que son permisos, cambios de iconos, agregación de configuraciones, opciones adicionales, aplicaciones de segundo plano o alguna situación. Entonces, eso en forma general trabajo en el Android Manifix. Dentro de una aplicación móvil, ordena de forma ascendente. Entonces, ¿qué es lo primero que debe de ver? Mi kernel, ¿no? Que sea Linux o Windows, pero en forma general tenemos de Linux. Luego, ¿qué tiene que ir? Las librerías. Luego, el framework de mi aplicación para al final visualizar las aplicaciones que yo tengo o yo manejo. ¿Cuál es el comando que permite cerrar o salir de una actividad? Hay varios, pero el principal que nosotros manejamos es el system.exit y entre paréntesis pongo 0. Entonces, ahí eso me permite cerrar. El finish sí me permite, pero hay ocasiones que cuando están haciendo otras actividades o otros procesos no me va a permitir finalizar. Entonces, es preferible el exit. ¿Cuál es el comando que permite recoger y asignar un valor agregado en un campo de texto? Independientemente del campo de texto que yo voy a manejar, para poder asignar, yo les decía, utilizo lo que es el setText. Y para, en cambio, obtener ese valor o recoger ese valor, utilizaba el getText. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el get y set, es algo similar, pero para los campos de texto utilizo el getSet y el setText. La virtualización en una aplicación de una versión virtual de algún recurso tecnológico, ¿cómo puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo, almacenamiento o otros recursos? Sí, en forma general yo puedo virtualizar mediante cualquier versión virtual y puedo manejar diferentes recursos dependiendo al hardware que yo tengo, al sistema operativo y al almacenamiento que se tiene. Para crear un emulador o simulador en un dispositivo móvil, ¿qué se necesita? Se necesita el AWD. Los otros no los utilizo, pero en forma general es ese. ¿Qué componente dentro de los servicios de diseño permite a los usuarios realizar tareas utilizando componentes con un botón flotante? Entonces, aquí hay que entender, ¿no? ¿Qué servicio o qué componente, perdón, permite dentro del diseño que yo tengo realizar tareas mediante componentes? Entonces, yo puedo hacer navegación, podría ser. Acción debería generar mediante una acción el proceso. Pantalla no, porque mediante eso solo es el diseño y las entradas no lo maneja. Entonces, en forma general, son las acciones las cuales me va a permitir en ese componente generar los botones flotantes. La otra pregunta es describa los pasos para crear una máquina virtual, ¿no? Primero instalábamos VirtualBox, descargábamos mi imagen ISO, dábamos clic en nuevo, me pedía qué tamaño de disco duro, de memoria RAM, se creaba y al momento de inicializar esta máquina virtual, ¿yo qué tenía que hacer? Asignarle la imagen ISO que me descargué, realizar los pasos de instalación y al finalizar tener completa mi virtualización o mi proceso. Otra pregunta es escriba los códigos fuentes para crear un spinner con 5 opciones. Entonces, él creaba el spinner de objeto, lo vinculaba con mi interfaz con la programación
y de ahí creaba mi vector con las opciones que yo necesitaba. Entonces el vector, como yo lo quiera llamar, con 5 opciones de las cuales dice de semestre. Una vez teniendo esa parte, yo tengo que decir a mi spinner, agrégueme un adaptador. Este adaptador, ¿qué componentes deberá decir? ¿En dónde deberá visualizarse? Aquí, TIS, ¿no es cierto? En esta interfaz. ¿Qué tipo de spinner va a ser? Simple. ¿Qué opciones le voy a agregar? Pues las del vector. Y una vez generado de esa manera, ya está visible el proceso. Si ya deseara agregar alguna opción para cuando le dé clic en algún proceso o en algún valor, pues deberá obtener la opción del on-cell and listen. Si no, no lo debería colocar. Entonces, ¿qué significa? Que aquí cuando le dicen líneas de código, pues es esencial lo que les pide. Solo las 3 líneas, 2 líneas, a veces solo les pido se podría decir el comando o especialmente cómo se conoce. Entonces, no es netamente toda la programación. Hay preguntas, bueno, aquí no lo tengo, pero hay preguntas, por ejemplo, crear una base de datos con el nombre ABC y tener 3 campos. Entonces, ustedes, algunos chicos cogen y se copian del mismo código o investigan del internet, pero no leen netamente la pregunta. Entonces, tienen que leer porque aquí les dice con qué componentes deberá tener o cómo se deberá llamar, qué opciones deberá tener. Entonces, tienen que leer detalladamente la pregunta antes de responder. Eso les recalco, chicos, porque al momento de realizar el código, lo cogen y lo copian y eso no es la opción. Entonces, por eso se les baja puntos o por eso se les asigna la nota de 0 en cada una de las preguntas. En relación a la evaluación final, son tanto preguntas de selección múltiple como de completar o de resolver alguna situación de la parte práctica. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Entonces, eso es lo que hemos visto en forma del primer parcial. En relación al segundo parcial, continuamos con aplicaciones web móvil utilizando la plataforma Ionic. Vimos acceso a bases de datos internas, externas. Por ejemplo, una interna eran las preferencias, las externas, en cambio, venían a ser el SQLite o podía ser MySQL, Oracle o muchas opciones más. En relación a la unidad 5, que fue la última, era en cambio a los componentes y conexión a dispositivos móviles. Vimos principalmente la georreferenciación o geocalización mediante de, el componente de Google Maps que teníamos, ¿no es cierto?, una key o una clave que me va a permitir ir visualizando mi mapa en esta computadora. Entonces, eso era lo que principalmente se manejaba. En la parte de la base de datos, sí les quiero recordar y más que todo se podría decir aclarar que cuando yo realice alguna sentencia de modificación, eliminación o búsqueda en SQLite, hay que identificar el tipo de dato que yo estoy manejando. Si yo le digo, verá, un select, ¿sí?, que me retorne lo que tenga la tabla usuarios, siempre y cuando el ID sea igual a 1, pues es numérico. Entonces, ¿qué pasaría ahí, no? Les pongo solo acá abajo para que nos logremos dar cuenta. Si no digo select, asterisco, perdón, asterisco, pro usuario, where, que mi ID sea igual a 1. Ahí no habría problema. Pero si yo necesitara hacer una sentencia diferente, por ejemplo, select, y siempre y cuando el nombre, en cambio, siempre y cuando el nombre sea igual a, digamos,
aceite, ya, no. Ana, es un diferente tipo. ¿Por qué? Porque es de tipo texto, es de tipo cadena de texto, o es de tipo string, como lo queramos manejar. Cuando se lo maneja con texto, se maneja lo que son las comillas sí. ¿No? Entonces, eso les recuerdo porque hay ocasiones que pareciera que no interviniera o no pasara nada si no les pongo las comillas simples. Es comillas simples, ¿no? Aquí solo sale al revés la comilla. Pero si no le coloco la comilla en mi sentencia SQL, pues no me va a reconocer y va a pensar que es un número. Y como el dato es de otro tipo, entonces no me va a permitir generar la secuencia o la sentencia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa que es muy importante, cuando ustedes vean los logs que se tiene aquí o al momento de ejecutar, construir, les va a salir dos cosas. Unas en color amarillo, como ustedes logran ver aquí, como advertencia, como alerta, como alguna opción. Pero esta advertencia o alerta solo son, o sea, ten cuidado, nada más, no hay ningún problema de ejecutar. Pero en cambio, si yo utilizo o si yo veo este icono en rojo, ¿sí? En círculo, ahí sí me preocupo. Significa que está algún error. No, por ejemplo, aquí está mala versión. Entonces, si algo está aquí mal, aquí me sale en rojo. No es que no les preste atención a los de color amarillo. Sin embargo, lo que me dice es que está, se podría decir, tiene una advertencia, tenga una alerta de que está manejando un componente deprecado o un componente que ya no existe, ¿no? O que ya no está en mantenimiento. Entonces, eso es las alertas. Pero en cambio los errores ya dice, no, no existe o no puede ejecutar este proyecto por tal razón. Entonces, eso tienen que identificarlo en lo que es Android Studio. En lo que es Ionic es un poquito diferente. Ahí sí se dieron cuenta que simplemente no me sale, me sale o me queda en blanco la pantalla y nada más. Entonces, eso hay que ir identificando los procesos cuando yo voy ejecutando. Ustedes saben que a nivel general la asignatura es netamente práctica, pero obviamente tenemos las limitaciones por las clases, por lo que tampoco asisten todos los estudiantes. Entonces, todo eso va a complicar o se complica, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, sigan repasando, sigan empleando, integrando más opciones a sus aplicaciones, porque han sido muy buenas propuestas lo que han ido conociendo en todo este semestre, pero sí necesitamos mejorar nuestros conocimientos y depende mucho del empeño que ustedes tengan. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, chicos? ¿No? Entonces, por favor, en este momento ayúdenme registrando su asistencia del día de hoy y vamos a empezar con los chicos que faltan por exponer. Sus evaluaciones finales, ¿no? O sus evaluaciones de segundo parcial, perdón. Entonces, por favor, en este momento, quien les falte, empiecen por favor a proyectar, ya tienen la opción de compartir. Les vuelvo a explicar, tienen 5 minutos para exponer su proyecto. Pueden hacer directamente ya el proyecto o diapositivas, como lo consideren, pero se tiene que ver el ejecutable, cómo funciona, ¿no? Tienen 5 minutos para presentar y posterior a la presentación, a cada integrante se les realiza preguntas, ¿no? Les doy paso, por favor, chicos. Quien falta en este momento lo puedan generar. Hice una pregunta. Dígame. ¿Y los que ya dimos, seguimos en la clase Inge? Ya, antes de que, no es necesario que se queden, pero antes de que se vayan les voy a decir unas indicaciones nomás, por favor. Hasta Por que se favor. sigan preparando, por favor, chicos, ¿no? Eh, Actualmente ya están calificadas las actividades, ¿sí? El día lunes yo calificaré la actividad 12 con lo que han entregado versus las presentaciones
y ya tendrán sus notas. Desde el día lunes hasta el día viernes voy a considerar toda la semana para que ustedes puedan, hasta el día viernes, mediodía, ¿sí? Van a rendir la evaluación final. Entonces, ¿por qué hasta el mediodía van a rendir el día viernes para poder ya calificar y en la noche poderles entregar las notas o calificaciones de aprobación de la asignatura? Entonces, tienen hasta el día viernes, por favor, mediodía realizar, desde el día lunes 11 hasta el día viernes 15, hasta el mediodía. Posterior a esa fecha no se abrirá la plataforma porque ya les digo, tenemos que cerrar notas y por ende se vaya a calificar, ¿no? Eh, Van a poder rendir, no lo van a poder revisar la nota porque tengo que evaluar, tengo que calificar algunas preguntas y también considerar, ¿no? Con eso cerraríamos el semestre, ¿no? En el caso que no ajusten los puntos suficientes, pues tienen el día lunes o el martes generar el supletorio. Si posterior a esos 2 días no aprueban la asignatura, ahí sí reprobaría la misma, ¿no? Considerar que les había indicado, por favor, chicos, que ya se debe de generar el portafolio de estudiantes. Ya este link deben de entregar, por favor, eh, lo realicen no hay problema en pareja, en grupos de 2, 3 personas, para que se lo entreguen. Deben de realizar la entrega a todos los estudiantes de las actividades que han cumplido. Si lo hacen en equipo, ¿sí? Si lo hacen en grupo, lo deberán realizar solo de un estudiante o solo una actividad por cada tema. Entonces, eso por favor, para que lo consideren, lo vayan trabajando. Si tenemos alguna actividad adicional o algún proceso que no se lo ha entregado, como les decía, hasta el día de hoy lo pueden realizar. Si ya posterior a esta semana no lo entregan, pues lamentablemente ya se asignan las notas que ustedes tienen. Otra cosa que también les iba a mencionar es que si yo entrego un trabajo copiado, simplemente se están perjudicando ustedes mismos y al equipo o a la persona que les pasó, porque definitivamente a todos se les va a asignar la nota de cero. Y si en este momento ustedes me enviaron trabajos corregidos, trabajos de mejora y repetidos, pues a todos se les va a asignar la nota de cero y no van a poder rectificar. Les vuelvo a recalcar que si entregan un trabajo copiado de entre equipos, pues a los dos se les asignará la nota de cero y de ahora sí no van a poder recuperar. Entonces, por favor, chicos, tengan mucho cuidado porque están perjudicando tanto a la persona que les facilita como a usted, ¿no? Entonces, así por más que entreguen atrasado, igual van a tener la nota de cero, ¿no? Entonces, eso, chicos, para la próxima semana, al día lunes, se va a habilitar el link para que puedan obtener puntos adicionales haciendo preguntas del segundo parcial, ¿no? A preguntas en referente a lo que hemos visto, para que puedan obtener puntos adicionales para alguna actividad, ¿no? Eso, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, dije, yo tengo una inquietud. Díganme. Respecto al primer parcial, creo que me había dicho que los cuestionarios eran casi como una nota, ¿cómo decía? Una nota no calificada o algo así. Actividades no calificadas. Ujú. Es eso. ¿Eso no me afectaría tanto, Inge, o no es cierto? Porque No, yo... aquí lo que, Porque perdón, perdón que le interrumpa. Las actividades calificadas son las que ustedes tienen. Son 6 en el primer parcial y 6 en el segundo parcial. Las actividades no calificadas, que son opcionales, como los glosarios, los talleres, los foros, ¿ya? Algunas actividades son para tener puntos adicionales. ¿Qué significa puntos adicionales? Supongamos que en la actividad 7 obtuvieron la nota de 3 y con los talleres y algunas opciones más, tienen más 2 puntos, más 3 puntos. Entonces ya con eso ustedes van sumando los valores y los puntos adicionales. Entonces es más para ustedes del apoyo.
También dije otra inquietud, cuando le mandé el portafolio me había equivocado en el archivo y le mandé por error otro, que no Puedes estaba subir nuevamente. corregido, pero ya no me permite subir, ya solo una vez o comuníquese con el anfitrión, me decía. Está bloqueado para un solo registro. Entonces envíame por correo. Porque por correo me envió. Ese es el ¿Por último. Gmail o por WhatsApp? Link? Bueno, por Gmail. Eh, sí, déjeme revisar el formulario. No hay problema. El formulario ya les actualizo para que puedan subir más de una vez y lo suben al formulario. No hay problema. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Antes de terminar con los chicos que ya defendieron. Los que les falta, ahí sí me esperan un ratito y ya vamos a empezar en la exposición. Dije otra pregunta, ¿y no hubiera una posibilidad de un trabajo extra o algo para seguir mejorando las notas? Mejoración de notas era hasta hoy. Trabajo de recuperación de notas o cualquier situación era hasta hoy. Bueno, no Cualquier eso, o sea, ¿qué trabajos extra y que por si acaso? Es que como me fue mal, pues en el primer parcial, pues no estoy tan seguro como esté actualmente. mm, ya. Deben de revisar hasta el día lunes. Vean las notas que tienen. Y el día lunes en clases, sí es que hay la posibilidad, pero tendría que revisar, mandarles una tarea adicional para que puedan ser como puntos adicionales al examen final o para alguna recuperación de nota. Puede dar, sí, pero no les ofrezco nada pensando, bueno, voy a coordinar y voy a ver qué actividad se les podría mandar, porque por el momento no tuvieran ninguna actividad. Para el día lunes ver y para que puedan presentar en el transcurso de la semana, no habría problema. Ya, muchas gracias. Entonces, por mi parte. ¿Ya? Sí, igual de mi parte, si nos podría ayudar así en eso, por favor. Ya. Entonces, ¿algo más, chicos? Inge, yo tengo una pregunta sobre la actividad número 11, si no me equivoco. La actividad era de realizar en grupo. Entonces, en mi grupo cogimos y enviamos la misma actividad. Claro que cada quien hizo su Ya parte. fueron la actividad 10 y 11. Bueno, la actividad 10 y 11. Eso Ya. quería saber que el porqué del cero, si se supone que es una actividad en grupo. ¿Por qué el cero? Les voy a proyectar. Porque el grupo uno, les pongo un caso, ¿no? El grupo uno era Jan, Cintia y Anthony, ¿ya? Y el grupo 2, digamos que eran Cintia, Brian y alguien más, ¿ya? Los dos equipos tenían el mismo archivo, el mismo proyecto, tenían las mismas capturas y tenían todo igual. Entonces, ahí significa que es copia. Si es dentro de su equipo y me entregan la misma actividad, tienen la nota. Pero si más de su equipo tienen otra actividad, pues obviamente tienen la nota de cero. Por esa situación fue. Inge, ¿me podría decir quién es el otro equipo que tiene el mismo proyecto? Mm, 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 Me mm, encantaría hablar con esas personas. mm, ya les aviso por interno, ¿no? Tengo que revisar la Ya, muchas plataforma gracias. para poderles indicar, ¿no? Entonces, cuando pasa esa situación a nivel general, como les digo, o sea, entre su equipo, obviamente no les voy a poner cero, porque obviamente me van a presentar la misma actividad. Pero si Sí, otros equipos tienen la misma actividad, pues tienen la nota de cero. Entonces, eso les aclaré desde un inicio y en todas las actividades está esa parte, ¿no? Entonces, eso para que lo contemplen. Lo que sí les pido es a nivel general que tengan mucho cuidado sus cuentas, ¿no? Si tienen la misma contraseña, pues traten de cambiarlo cada cierto tiempo, porque si no, luego dicen es que yo no di la prueba, Inge, y está con cero. Entonces, lamentablemente se ya se asignará esa nota, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, Y nos que, que, dígame, eh, bueno, acabé de revisar la actividad 10 y me ¿ya? dice que está calificada sobre un 7 y que no se permite el acceso al archivo o algo así. La actividad 7, 10. 10.
No permite acceder al ejercicio y no podré realizar la prueba. Ah, exacto. Sí, hay proyectos o hay archivos, documentos, les pongo en general igual, que ustedes me envían el link, pero voy al link y no me permite, o sea, no existe el link o no tengo el Pero, permiso. pero Inge, yo ingreso aquí y me sale, o sea, ya el link aquí, donde están los archivos. Es que verá, a usted le va a salir el permiso porque usted está en su cuenta, pero yo estoy en mi cuenta de Gmail y yo no tengo el permiso. Entonces, si yo no tengo el permiso, obviamente no voy a poder acceder a su cuenta, a su archivo. Pero bueno, le puse yo público, le modifiqué, o sea, para que todos los que tengan el link puedan acceder. Pero no entiendo por qué se ha originado este problema. ¿Habría una forma para solucionar este problema para que pueda ver el proyecto? Verá, aquí le estoy compartiendo. Esto es lo que me sale de su archivo. Este es su archivo, esta es su actividad. Le pongo, ya doy al clic. Me supongo, puede ser el caso que le borró alguna letra. Y si le borro algún campo, pues no me va a permitir. Entonces, no, así me sale. No tengo acceso o no hay ese archivo. Entonces, para poder rectificar, como les digo, envíenme nuevamente la actividad corregida con el link que sí valga y por eso poderles calificar hasta hoy. Ah, ya, Inge. Entonces ya le estaré mandando las actividades que me salga el mensaje de que no hay acceso ¿Ya? para ver cómo le hago. No hay problema. O solo Inge le podría, o sea, que le mando de nuevo el archivo o solo podría mandar o sea, el documento, o sea, bueno, el El archivo proyecto. tiene. No, el El archivo tiene archivo que nomás ser. El archivo porque, corregido el link. ya. Ujú, Pues la corregido el link. actividad corregido el link nomás. Exacto. La misma actividad, pero corregido el link. Ujú, Ah, ya, Inge, ya voy a ver cómo soluciono ese problema. ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? Entonces, por favor, con los chicos que todavía faltan presentar, nos vamos a ingresar nuevamente el link, ¿sí? En un minuto, porque ya se acaba el tiempo. En un minuto vuelvan a ingresar o enseguida, no hay problema, para continuar ya con la presentación lo más pronto posible, ¿no? Con los demás, muchas gracias. Nos vemos el día lunes para cualquier refuerzo y para ver eso de la actividad extra, ¿sí? Entonces, el lunes vemos. Gracias, chicos, y hasta Una luego. buena semana, Inge. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.